profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Southampton, en Inglaterra. Soy argentina y trabajo sobre temas de desarrollo y derechos humanos. Para hablar de qué es ser migrante tenemos que pensarlo en tres maneras, al menos. Una es de la manera oficial. Las organizaciones como las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones, etc., definen migrante y migración como aquellos que se desplazan de un lado a otro, de un país al otro, de una manera interna también. Hay diferentes maneras de definir migrante en relación al desplazamiento internacional, cruzando fronteras, aquellos que cruzan, que se desplazan por diferentes motivos, forzados o voluntariamente, y desplazados internos. Para mí hay dos formas más de entender migración, que tiene que ver con la motivación. Hay muchos migrantes que son migrantes justamente porque tratan de escapar situaciones de pobreza, de violaciones a los derechos humanos, de situaciones que son difíciles para sus familias, cuestiones de responsabilidad, de cuidados, y muchos de estos temas son motivaciones de género. Muchas mujeres migran, muchas mujeres son migrantes porque escapan hambre, violencia y la necesidad de responder a los cuidados de su familia, de sus hijos o hijas, de sus mayores. Entonces migran para darles un futuro mejor a sus hijos o hijas o familiares que muchas veces dejan atrás o llevan consigo. Entonces migrante tiene una definición mucho más amplia que esa migración oficial y tiene que ver con la motivación. Una tercera forma es cómo las migrantes se definen a sí mismas, cómo las migrantes y los migrantes, pero en el caso específico de las migrantes, cómo muchas veces se definen en relación a lo que viven. Y en muchos casos migrante significa ser juzgada, ser desvalorizada, ser juzgada por cruzar fronteras con hijos siendo madres solteras, son juzgadas por ser pobres, son juzgadas por llegar a un lugar y buscar un beneficio o tratar de salir justamente de pobreza. Migrante en muchos casos significa tener que lidiar con mucha discriminación. Entonces la definición de migrante es mucho más amplia que aquella oficial. Todos los estados tienen un deber legal y un deber moral de responder a protección de los migrantes. Un deber legal por aquellos tratados que los estados firman, que los estados son parte. Muchos de los estados firman tratados internacionales para la protección de los derechos humanos de los migrantes. En ese sentido hay una responsabilidad legal de los estados para responder a los migrantes y las migrantes. Y hay una cuestión ética, moral, de responder a las necesidades de las migrantes y los migrantes, aquellos migrantes que huyen por hambre, por pobreza, por violencia, por falta de medicamentos, por cuestiones de salud. En ese sentido también hay una responsabilidad moral, más allá de la legal, que los estados deben responder. La pobreza es un determinante social de la migración. La pobreza determina que muchos y muchas migrantes comiencen su camino de desplazamiento. La pobreza determina cómo la población migrante emprende ese camino, no solamente por qué, pero también cómo. Muchas migrantes que son pobres van a experimentar una trayectoria migratoria que es muy difícil, que conlleva riesgos por ser pobres. No tienen tal vez formas de pagar, de afrontar formas migratorias que son más seguras y por lo tanto tienen muchas posibilidades de caer en situaciones de riesgos, de vulnerabilidades. Entonces la pobreza es un determinante de migración y de género. Muchas mujeres que son pobres en el lugar de origen se ven necesitadas de emigrar, se ven obligadas, forzadas a migrar.
En muchas situaciones la pobreza afecta a las mujeres y a las adolescentes de manera muy específica. En el caso específico de la migración venezolana, encontramos que muchas mujeres y adolescentes en zonas rurales pobres han experimentado situaciones de vulnerabilidades, de riesgos, de hambre, de violencia y de embarazos no deseados, que han expulsado y emprendido el trayecto migratorio por esas razones. Entonces la pobreza no es simplemente una cuestión socioeconómica, la pobreza también tiene que ver con destituciones, con vulnerabilidades, con riesgos y con la motivación de salir de todo eso. Entonces la pobreza es un determinante social de la migración y un determinante social de la salud de las migrantes. El género afecta la experiencia migratoria desde el origen, el tránsito y en la llegada. Hay 3 momentos, aunque no están tan claramente cortados, pero hay 3 momentos en esa trayectoria migratoria, desde el origen, el tránsito y a la llegada, que para las mujeres y las adolescentes migrantes es fundamental y afecta de manera diferente y particular. Las mujeres y las adolescentes migrantes emprenden, están motivadas a dejar su lugar de origen, muchas veces forzadamente por necesidad, por hambre, por salud, por violencia. Estos son motivos de género. En muchos casos esos motivos tienen que ver con situaciones de responsabilidad hacia sus familias también. Entonces las mujeres y las adolescentes ya por una cuestión de género, de cómo se perciben en su rol de género de mujeres y adolescentes, también necesitan salir de su lugar de origen y emprender un camino para la búsqueda de un bienestar, de una situación que revierta situaciones de hambre, de pobreza, de violencia, etc. Pero en el camino migratorio, en esa trayectoria, también hay cuestiones de género que son definidas justamente por la migración. Las mujeres y las adolescentes en tránsito, en trayectoria migratoria, en desplazamiento, tienen riesgos y vulnerabilidades específicas que son de género. Abusos, violaciones, situaciones de riesgo físico, situaciones de trauma y situaciones psicológicas que son muy relacionadas con la modalidad de tránsito. Hay mujeres y adolescentes que viajan por caminos irregulares y eso aún aumenta las situaciones de vulnerabilidad de género, no solamente en términos de abuso y de situaciones de abuso sexual, pero también relacionados con la salud, relacionados con menstruación. Hay muchas adolescentes que no tienen cómo cambiarse, dónde cambiarse, cómo higienizarse. Esas situaciones son muy traumáticas, son muy injustas, son muy crueles, pero también determinan cómo la situación de género es un condicionante de alguna manera de la experiencia de mujeres y adolescentes en tránsito. No significa que esas necesidades sean satisfechas, en muchos casos sí, pero en muchos casos se ahondan, porque cuando las mujeres y las adolescentes llegan a un lugar de origen, hay muchas veces que no encuentran la información necesaria de cómo llegar a un abrigo, cómo buscar protección, cómo regularizar su situación migratoria, legal, cómo encontrar protección o acceder a sistemas de salud. Todo eso hace que también las cuestiones de género profundicen las diferencias que las migrantes y los migrantes experimentan al llegar a un lugar. Entonces el género, la mirada de género, el filtro de género para entender y para practicar políticas es muy importante. Hay una cuestión también de género y migración que tiene que ver con dignidad. Las mujeres y las adolescentes migrantes experimentan muchas situaciones de vulnerabilidad, de riesgo, de abusos, situaciones muy traumáticas que afectan el sentido de sí mismas en términos de respeto. Encuentran situaciones de falta de respeto en la sociedad para ellas mismas. Muchas de las mujeres y adolescentes en situación de desplazamiento son altamente sexualizadas, son discriminadas. Estas situaciones son realmente determinantes de experiencias
de género. Es muy importante que las políticas públicas tengan un foco de género también y desagregar en base a la experiencia que las mujeres y las adolescentes pasan a través de el trayecto migratorio. Es muy importante. Las políticas públicas deben tener un foco en género y deben tener un foco en aquellos condicionantes que puedan revertir las inequidades de género que definen situaciones de injusticia y situaciones de discriminación que son específicamente de género. Entonces hay una responsabilidad de los estados y de toda la infraestructura de protección relacionada con organismos internacionales, ONGs, organismos civiles y organismos del Estado que deben tener un foco en género para desagregar no solamente lo que las mujeres migrantes experimentan, pero también de manera de desagregar por edad, porque las mujeres de cierta edad, mujeres más adultas, experimentan cosas diferentes a lo que experimentan las adolescentes. Entonces las políticas de género son muy importantes para responder a los desafíos, a las barreras, a las vulnerabilidades, a los riesgos que las mujeres y las adolescentes experimentan de manera diferente a lo largo del trayecto migratorio. Hay varias barreras que afectan el ejercicio de los derechos de las mujeres y adolescentes migrantes. Entre ellas, una de las barreras principales es la discriminación. Discriminación y xenofobia son temas que afectan directamente a la capacidad de las mujeres y adolescentes migrantes de acceder a servicios de salud, a servicios de protección, a trabajo decente, a trabajo formal. Discriminaciones realmente y xenofobia son temas que tienen consecuencias muy graves en la percepción de las mujeres y adolescentes migrantes de sí mismas y cómo se relacionan, cómo se integran a la sociedad. Las migrantes tienen una barrera a la integración social de alguna manera que está dada por la discriminación y la xenofobia. Una segunda barrera tiene que ver con la pobreza. La pobreza, la precariedad, el trabajo informal hacen que no solamente experimenten situaciones de marginalidad, situaciones que son muy difíciles de revertir para poder integrarse en la sociedad, pero también conllevan a riesgos y a las vulnerabilidades propias de estar marginalizadas, de estar en situaciones desesperadas, de situaciones donde muchas mujeres y adolescentes han perdido todo. Esas situaciones de pobreza corren el riesgo de priorizar tal vez cuestiones de salud, cuestiones de quién come en una familia. Muchas mujeres van a dejar de lado sus propias necesidades para atender las necesidades inmediatas de sus hijos o hijas o de sus relativos mayores, simplemente porque no hay para todos. Entonces hay una cuestión de pobreza y priorización que es muy determinante en las mujeres migrantes y es una barrera a la satisfacción de las necesidades básicas. Por otro lado, también hay una barrera lingüística que es fundamental atender. Las barreras lingüísticas hacen no solamente que haya una barrera al acceso de información, pero también es una barrera a la búsqueda de servicios. Mujeres y adolescentes migrantes tienen mucha información que se les provee de organismos internacionales, de organismos de protección, de organizaciones civiles, de organismos oficiales. Sin embargo, esa información, aun cuando esté en la lengua misma de las mujeres migrantes, no significa que sea entendida porque no es un idioma claro, porque no es de una manera directa, porque es una sobrecarga de información que no direcciona, no ayuda a las necesidades inmediatas o a las necesidades diferentes de las mujeres y adolescentes migrantes. Entonces la barrera lingüística, más allá del idioma, es muy importante. Hay una barrera cultural que se relaciona con el idioma en muchas maneras. Las barreras culturales, las insensibilidades culturales en las sociedades, en los estados que acogen a los y a las migrantes es muy importante.
Sí hay barreras lingüísticas y barreras culturales. Lo más probable también es que haya barreras para reportar situaciones de abuso, situaciones de violencia, situaciones de injusticias. Violencia es otra barrera. Muchas mujeres y adolescentes migrantes experimentan muchas formas de violencia. Violencia intrapersonal, violencia institucional. En relación al acceso a salud y violencia institucional hay un tema muy difícil y muy importante que necesita ser tratado. Hay muchos profesionales de la salud que a veces no tienen la tolerancia de hablar, de entender, de explicar y de atender cuestiones que tienen que ver con salud mental. Hay muchas mujeres y adolescentes que no encuentran los espacios para hablar de estas cuestiones. Entonces esa es otra barrera, tener espacios para poder hablar, tener redes de contención. Y la falta de estas mujeres y adolescentes han perdido todas las redes de contención que ya tenían en sus lugares de origen y no pueden reconstruir esas redes de contención. Por lo tanto, esa es una barrera a la integración social, a la autoestima, a la información de dónde acudir y por qué y cuándo. Entonces esa es otra barrera. Finalmente hay una barrera institucional que tiene que ver con muchas mujeres y adolescentes son protegidas por distintas instituciones de distintas maneras, abrigos, alimentos, salud. Estos lugares de protección no necesariamente responden a lo que las mujeres y adolescentes mismas necesitan, porque no son escuchadas. Las mujeres y las adolescentes necesitan ser escuchadas para que se entienda cuáles son sus necesidades y entonces poder darles protección más allá del abrigo inmediato, más allá de la comida inmediata, más allá de la salud inmediata, que generalmente tiene que ver con salud sexual, con anticoncepción, pero no necesariamente tiene que ver con una percepción más holística de cuáles son las necesidades de las mujeres y de las adolescentes. Y no ser escuchadas es una barrera importante también en la migración. Hay acciones de política pública que se da a diferentes niveles. Hay acciones de política pública que tienen que ver con lo que los estados ponen en pie para poder proteger a las mujeres y adolescentes migrantes. En el caso de Brasil, la Operación Acolhida tiene una gran infraestructura de protección, es una política pública que es relacionada con salud, con acogimiento para que las mujeres y adolescentes puedan tener un espacio de abrigo, habitacional, digamos. Entonces salud, habitacional. Hay políticas públicas que tienen que ver con alimentación. Estas son políticas públicas que forman de alguna manera infraestructuras de protección que son muy importantes. En el caso de Brasil han sido valoradas mundialmente. Hay políticas públicas que se basan en políticas de protección inmediata que son muy necesarias, pero yo quiero traer a la discusión las políticas públicas que necesitan ser tomadas y que aún no están tan visibles o ni siquiera existen, que son políticas públicas a largo plazo, políticas públicas que son sustentables para revertir las condiciones de vulnerabilidad y pobreza que las mujeres y adolescentes migrantes ya experimentan. Las políticas públicas existentes son de emergencia, son inmediatas, son de corto plazo y no hay políticas públicas de largo plazo que puedan revertir situaciones de crisis prolongada que va a existir justamente porque aun cuando tenemos situaciones de políticas como Operación Acolhida, que tiene un gran componente de incluso ubicar y interiorizar a algunos migrantes por motivos de encuentros familiares o porque han conseguido un trabajo, todo eso es muy precario, todo eso no va a revertir las condiciones, las condiciones sociales, socioeconómicas, culturales
y de marginalidad que en muchos casos se vive. Y si no se revierten las condiciones que crean esas situaciones, no va a haber política pública que sea suficiente para revertir situaciones de inequidad. Hay políticas, hay acciones que han sido tomadas en Brasil que son muy importantes de destacar. Hablamos de operación acogida en este país, donde los migrantes, las migrantes encuentran un espacio habitacional, encuentran salud, encuentran alimentación. Hay otras acciones que tienen que ver con organizaciones civiles, organizaciones religiosas, muy importantes que están también dando protección a migrantes, dando un espacio para dormir, un espacio para comer. Hay muchas acciones de este tipo que son paradigmáticas, que son necesarias, que son importantes. Poco van a revertir la situación estructural de pobreza, de marginalidad, de vulnerabilidad que ya viven los migrantes y las migrantes, a pesar de estas acciones que son muy importantes. Creo que en general hay baches, hay brechas que están afectando esas acciones. Y si no se revierten esas brechas, van a afectar la sustentabilidad de cualquier acción de protección. Una de las brechas más importantes es la tensión que se genera entre toda esa acción humanitaria y el control de los migrantes y de las migrantes. Este es un grupo poblacional que se percibe muchas veces como en situación de riesgo, pero también son poblaciones que se las considera de riesgo para la población, de riesgo para los recursos de los lugares a donde llegan. Generalmente muchos de los migrantes y las migrantes llegan a lugares que ya son pobres. Esa tensión entre los recursos que utilizan los migrantes y las migrantes y los existentes para la población local hace que haya una tensión entre cómo se percibe a la población migrante como de estar en riesgo y ser un riesgo. Entonces ahí hay una tensión de control. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se mitiga eso? Eso lleva muchas veces a militarizar de alguna manera a el control de los migrantes. Entonces hay un control fronterizo, hay un control en la frontera inmediata una vez que cruzan, hay un control de alguna manera de dónde viven, cómo viven, a qué hora entran, a qué hora salen. Y hay algunas cuestiones de control que son de género, que afectan específicamente a las mujeres. Entonces, en esa laguna, en esa primera brecha, en esa tensión entre humanitarianismo y control, a veces las mujeres y las adolescentes encuentran situaciones de riesgo y de vulnerabilidad por esa tensión. Por ejemplo, cuando están en un abrigo que tiene un horario de entrada y de salida, a veces esos horarios de entrada y de salida significan que las mujeres tienen que estar mucho tiempo en la calle, entre la salida y la entrada, porque no tienen trabajo, porque son pobres, como decíamos antes, porque no tienen un lugar a donde ir, porque no tienen una red de contención. El estar en la calle entre el horario de salida y el horario de entrada en el abrigo otra vez significa que aumentan sus situaciones de riesgo físico, de riesgo emocional, situaciones de salud, situaciones de vulnerabilidad, situaciones de discriminación, porque están en la calle. Entonces, esa tensión es muy importante y afecta la efectividad, incluso el espíritu y la filosofía de las acciones de protección. Sumado a esa tensión de acción humanitaria y control, hay una laguna, hay una brecha que tiene que ver con el tiempo que los migrantes y las migrantes llevan para encontrar la documentación que necesitan sacar, para encontrar el abrigo que los puede acoger, para encontrar el lugar donde los van a alimentar, para encontrar un espacio donde puedan reportar abusos, para acceder a servicios de salud, para acceder al servicio de salud que necesitan. Todo ese tiempo son tiempos que afectan la salud, el estado emocional, desgastan a las migrantes y a los migrantes en general, afectan la dignidad y los derechos
de las migrantes y los migrantes en general. Entonces, esa es una laguna. El tiempo afecta de manera específica a las migrantes y los migrantes. Hay otras lagunas de protección y esta acción humanitaria que tiene que ver con los lugares donde viven. Muchos de los abrigos donde las mujeres migrantes viven tienen pocas condiciones para asegurar privacidad, para asegurar higiene, para asegurar espacios de reflexión, de conversación, de ayuda emocional. Son simplemente espacios para dormir, no son espacios para vivir. Claro que tiene que ver con recursos, es una complejidad enorme, pero afecta a las mujeres y a las adolescentes migrantes. Muchas se sienten inseguras, muchas se sienten vulnerables y muchas mujeres y adolescentes terminan viviendo en la calle. Hay otra tensión en las acciones de protección que tiene que ver con el lenguaje, el idioma y el acceso a la información. Si no hay acceso a la información en el idioma y en la cultura que los migrantes y las migrantes son parte, entonces va a haber un quiebre en la acción humanitaria. Si no hay información accesible, necesaria, dedicada a las necesidades específicas de las mujeres y adolescentes migrantes, que sean culturalmente sensibles, que sean vinculadas a las necesidades por edad, que sean vinculadas a las vivencias y las experiencias de estas mujeres y adolescentes, entonces esas barreras van a afectar las acciones de protección existentes. Y finalmente hay una barrera de cómo se percibe a las mujeres y adolescentes migrantes que tiene que ver con la victimización de estas mujeres y adolescentes migrantes, porque muchas de las acciones relacionadas con protección para las mujeres y adolescentes migrantes tienen que ver con una concepción de que son víctimas de abuso sexual, que en muchos casos son, por supuesto. Sin embargo, hay muchas otras necesidades que tienen que ver con una concepción de las mujeres y las adolescentes migrantes como sujetos de derechos y como ciudadanos, como residentes de un espacio común. No son solamente víctimas de abuso sexual. Entonces, todos los sistemas de protección, de salud, de protección en general, tienen que abrir un poco más la concepción de mujeres y adolescentes migrantes como sujetos de derechos, no solamente como víctimas de abuso sexual. El problema en muchos casos es que las mujeres y adolescentes migrantes y los migrantes en general llegan a lugares que ya son pobres, con pocos recursos, muy abandonados por el Estado. Eso genera una tensión en el uso de recursos y en sistemas de protección que puedan dar protección no solamente a los migrantes, sino también a los propios ciudadanos. Hay una gran tensión en zonas de frontera justamente porque son las más abandonadas. No solamente en términos de recursos para los migrantes, sino para la propia población. Entonces, esa tensión que se genera por la falta de recursos, por la falta de atendimiento, por la pobreza, por las inequidades que ya existen en lugar de recepción, en los lugares de recibimiento de migrantes, genera que los propios ciudadanos encuentren formas de canalizar frustraciones que terminan discriminando y ejerciendo xenofobia contra aquellos migrantes, como si fuera una guerra de pobres contra miserables. Y eso es un gran problema, eso es un problema de política pública, preexistente en los lugares que reciben. Y esto tiene que ver justamente con las tensiones entre un humanitarianismo y control, ¿no es cierto? No hay necesariamente una política pública que pueda generar situaciones de integración si no hay
más recursos, no solamente para los migrantes, sino para las poblaciones que reciben a los migrantes, que ya están sufriendo muchas situaciones de pobreza e inequidad preexistentes. Hay muchas situaciones que definen cómo se relacionan los migrantes y las migrantes en el lugar al que llegan. Por lo general, lamentablemente, al lugar que llegan, sobre todo en las zonas fronterizas, hay mucha pobreza e inequidad existente, preexistente. Ya hay un abandono en muchos de estos lugares por parte del Estado para las poblaciones locales. Los migrantes y las migrantes tienden a llegar, e incluso aquellos que son más pobres de la población migrante tienden a quedarse en situaciones donde ya hay un desnivel de desarrollo en relación a otros lugares del país, que ejercen entonces una presión de alguna manera en los sistemas de salud, en los sistemas de protección, en los mismos recursos locales. A pesar de eso, y a pesar de que muchas veces eso mismo genera situaciones de violencia intersocietal, muchas de las situaciones de violencia tienen que ver con la escasez de recursos, con la competencia de alguna manera, con incentivos perversos por la escasez de recursos. Esas situaciones de violencia son reales, existen, pero a pesar de todo eso, hay muchas situaciones donde los mismos ciudadanos se organizan para dar protección formal e informal a las poblaciones migrantes. Hay muchas iniciativas de ONGs o de organizaciones civiles, organizaciones eclesiásticas que ya dan protección a las poblaciones migrantes. Hay una gran cantidad de ejemplos que dan comida, que dan lugar para dormir, que dan ropa, que dan toda una serie de protección para los migrantes y las migrantes. El problema muchas veces también es que estas mismas acciones sociales dependen de los ciudadanos y no se ven acompañadas de políticas públicas o de recursos públicos que vayan destinados a estas acciones sociales. Entonces hay un tema de poca posibilidad de planificación a largo plazo, mucha dependencia de donaciones y de donaciones de la sociedad, de donaciones de la misma población que ya sufre muchas faltas de recursos, donaciones que no son consistentes o persistentes. Entonces también los organismos sociales, las agrupaciones de la sociedad civil a veces tienen que priorizar cuándo y a quién dar protección, porque no hay recursos para todos, pero estos recursos deberían venir de las instituciones oficiales.